Nos encontramos nuevamente, tengan ustedes muy buenas tardes, en el programa Conversando la Historia, que es un ciclo de programas dedicado a destacar aquellos hechos importantes que han tenido una significación social en Puerto Natales y en Última Esperanza. Hace algunos días estuvimos conversando, en el programa antepasado, estuvimos conversando con Danilo Álvarez, o Nelson Danilo Álvarez, como es conocido. Es un hombre de derecho, dedicado a la jurisprudencia, y estábamos conversando largamente sobre lo que habían sido los tormentosos años 30 en Puerto Natales. Porque la verdad es que hay hechos que han sido muy poco destacados en la historia de Puerto Natales y que vale la pena recordarlos. Hay hitos históricos importantes como los sucesos del 23 de enero de 1919, como podría ser también la fundación de Puerto Natales, la redistribución o el remate de tierra de 1905, que son también hechos importantes. Pero de los sucesos de 1919 en adelante, la verdad es que la historia aparece un poco difusa de lo que ha sucedido y de lo que sucedió en Última Esperanza. ¿Eres coincidente conmigo en esta apreciación, Nelson? Sí, claro que sí. De hecho, la historia de Natales es bien fácil de seguir a través de hitos en la historia, ¿cierto? Que marcan un antes y un después. Y en la historia de Natales, pese a ser tan breve de 100 años y un poco más, si adjuntamos la colonización, se dan muchos hitos en la historiografía que hacen que algunas épocas sean más estudiadas que otras, pero no por eso menos importantes. Como por ejemplo es lo que dejamos inconcluso el otro día cuando hablamos de la huelga del 35. Estaba pensando ahora cómo catalogar ese periodo o la que viene post huelga del año 35 y empieza todo el auge político. O sea, Natales deja de ser un pueblo inspirado por las ideas anarcosindicalistas, ¿cierto? Y pasa ya derechamente a girar la vida política y social de Natales en torno ya a esta polarización de las grandes fuerzas políticas. O sea, después del año 35 recién comienza el auge de los socialistas, los comunistas y los radicales. Bueno, eso es también un acontecimiento que se da en toda la historia de nuestro país, en la historia de Chile. No nos olvidemos que en 1930 termina la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo y posteriormente viene un periodo muy tormentoso de cambios políticos, donde incluso hay hasta una república socialista que dura 32 días o 30 días, yo no me acuerdo exactamente, con la famosa historia del avión rojo, ¿ya? Carlos Dávila y todo. Que aterriza en el regimiento Silvia Renard en Concepción. Bueno, de ahí en adelante se viene una serie de acontecimientos hasta que en 1935 gana las elecciones Arturo Alessandri Palma y vuelve Arturo Alessandri Palma el 32. ¿Ah? El 32. Del 32 al 38 estaba. Claro, el 32 al 38, y termina esta instancia, podríamos decir, tormentosa. Claro, yo no me acordaba, pero ya en ese tiempo los mandatos presidenciales eran de sexenio, duraban 6 años. Sí. Bueno, y estamos prácticamente entrando a lo que es la conflagración mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y un hito importante que es la Guerra Civil Española, que marca de manera importante y da un rasgo de, podríamos decir, de polarización política en Chile, con el aparecimiento del Frente Popular, que es una agrupación de partidos que está apoyando
todas las acciones, ¿no es cierto?, que vayan en contra del avance del nazismo y del fascismo, tanto italiano como español y alemán en Europa. Entonces, todo esto trae una polarización. Ya vimos que en 1935 hay una huelga importante de la cual hablamos en el programa pasado, y vienen tiempos también de mucho enfrentamiento, tanto político como religioso. ¿Acá? Sí. ¿Acá? Claro Sí. que sí. Claro que sí. Después del año 35, el 32 ya se ha fundado el Partido Socialista Marxista de Puerto Natales, ¿cierto? Por Lorenzo Payamán, Juan Fariña Wolf, Ulises Gallardo, José Segundo Vidal, que es un profesor que jamás la historia se olvidó en Natales, pero un profesor primario que fue el que primero encendió la mecha al socialismo en Natales, don Manuel Villanueva, varios más. Y el año 33 ya comienza el Partido Socialista de Chile, el Partido Socialista que hoy día conocemos. Las ideas comunistas también empiezan a llegar ese mismo año acá en Natales, con la creación del Partido Comunista el año 34 propiamente tal, con algunos relegados que llegaron a Natales, la familia Rivas y una familia Estudillo también, que al final terminaron emparentados también. ¿Ya? Y el 36 ya el doctor Osvaldo Muñoz Reyes con Armando Ojeda, Manuel Álvarez y varios otros más dan fundación al Partido Radical en Natales, noviembre del 36. Entonces ya dejamos de lado este tema del sindicato libre, de que el sindicato de campo frigorífico, los líderes caudillistas y todo, no, y ya se termina eso y comienza ya Natales a polarizarse a través de estos tres partidos. Sí, Socialista, antes, comunista y radical. Sí, porque antes del aparecimiento de las acciones y de los lineamientos políticos dentro del quehacer y el comportamiento de los natalinos, en la práctica se daba una división en que o tú estabas a favor de la sociedad explotadora de Tierra del Fuego, o bien estabas con los sindicatos, claro, obreros, y por lo tanto con sus demandas. Ahora, esto se vio favorecido también porque recién el año 35, primero el año 33 fueron las primeras elecciones en las cuales los natalinos pudieron votar, o la gente de Magallanes, mejor dicho, para las elecciones parlamentarias, donde se eligió por una amplia mayoría a don Manuel Chaparro Ruminó como primer diputado por Magallanes. Después el año 35 que entre paréntesis no era magallánico, ¿no? No, pero ¿sabes lo que ocurrió? Era chillanejo. Él era chillanejo y el año 17 el padre, cuando él termina la universidad, el padre le invita, le da un viaje, le regala un viaje para que él venga a Magallanes. Él estaba desarrollando su tesis de grado y en su tesis él estaba haciéndola sobre derecho administrativo, un tema que no recuerdo. Y viene acá y se da cuenta de toda la organización de Magallanes, el alejamiento que sufre el territorio por parte de las autoridades, ¿cierto? La despreocupación de los gobiernos. Y al canasto de los papeles se va esa tesis de él y él empieza a desarrollar una nueva tesis sobre el territorio de Magallanes. Muy famosa. La he leído. La he leído de manera importante porque hay mucho... podríamos decir, abordaje o tomar los temas de Magallanes desde el punto de vista más social. Exacto. Y yo diría que un poco haciendo sociología de los problemas de Magallanes, que eran, claro, había una gran, podríamos decir, diferencia de clase y la verdad es que la gente del Bajo Pueblo sufría mucho. Esta cuestión también la había destacado Gabriela Mistral cuando estuvo acá, ¿ya? Y no nos olvidemos que fue ella la que pidió y logró imponer en Chile las vacaciones de invierno. Sí, sí. Porque en la práctica... Para los colegios. Oye, y lo otro que me llamaba la atención y lo plantea también Manuel Chaparro Ruminó, es cuando él habla del problema de la aduana que se establecieron las leyes aduaneras a partir del año 1914 y ya no pudieron entrar productos extranjeros. Y esto se notaba
porque ya no llegaba leche condensada holandesa. En Magallanes no había leche de vaca natural. No existían vacas lecheras propiamente. No existían vacas lecheras. Por lo tanto, todos los niños se criaban con leche de tarro, ¿cómo se dice? Con leche de tarro. Esa es la de leche de tarro. A lo mejor de ahí viene el dicho aquel que dice a ese lo criaron con leche de tarro. Esa era la leche de tarro en ese tiempo, la leche condensada. Pero sigamos con esto. El año 35, el 9 de abril, por primera vez los natalinos pueden votar para las elecciones municipales. Y ahí sale electo José del Rosario Muñoz. Entonces, todas estas elecciones, estos candidatos que empiezan a hacer su campaña, igual que ahora en estos momentos, necesitamos partidos. Y por eso se crean estos 3 partidos. Sin embargo, aquí voy a discrepar, yo creo que con todo Natales, que quizá mucha gente no va a estar en contra, no va a estar a favor de lo que estoy diciendo, pero si lo analizamos detenidamente nos vamos a dar cuenta que algo de razón hay. Siempre se ha dicho que Natales es un pueblo socialista, que Natales es un pueblo que tiene historia socialista. Si uno analiza hasta el año 73, no sé, de 12, 14 alcaldes, solo uno fue radical, Sandra Livivar, los otros todos socialistas. Pero me atrevería a decir que no es que Natales haya tenido un eminente ideal socialista. No quiere decir que la gente haya estado apegada realmente a los postulados del Partido Socialista, sino que justamente se da lo que usted decía. El Partido Radical estaba compuesto por los comerciantes, los empleados fiscales, empleados de banco, las familias un poco más acomodadas del pueblo. Clase media emergente, clase media como emergente. llamaría ahora un cursi, ¿no? Claro, pero sería la socialité de esa época, digamos. ¿Ah? Era muy bien visto pertenecer al Partido Radical porque era sinónimo de bonanza, estas grandes comidas, de mucha fiesta, buena plata, buena posición social. Era bien visto ir al club social. ¿Se acuerda que en los años 30 proliferan los clubes sociales? Clubes radicales se le llamaban. ¿Ya? Pero por otro lado, el Partido Socialista, mucha gente pertenecía al Partido Socialista no por adherir a los postulados socialistas, sino que más que nada era porque su condición de obrero los hacía inevitablemente militar en el Partido Socialista. Y acá en Natales eso se daba de tal manera que era muy segmentada, muy polarizada la situación, pero no por un afán de una recta intención de pertenecer, sino que por una cuestión de clase. No nos olvidemos, Nelson, que habían partidos de clase, es decir, en el caso del Partido Comunista fue un partido de clase, que partió defendiendo los intereses del proletariado, del trabajo, para, podríamos decir, anteponerlo a lo que era el capital. Y el Partido Socialista es un partido eminentemente, en sus inicios, un partido de cúpula, donde la mayoría de sus dirigentes provenía de los sectores medios intelectuales. Con una gran influencia dentro de las universidades de Chile y también con una ligación, por qué no decirlo, igual que el Partido Radical, a lo que es la masonería en Chile. El Partido Radical estaba más apegado a la masonería. Claro. El Partido Socialista, yo acá en Natales lo apegaría mucho, que esto que yo dije de que la gente se agrupaba al Partido Socialista por un tema de clase, fue al principio, a los años 30 y parte del 40, pero después de los años 40, en Natales, con la llegada de mucho profesor que estudioso, profesor instruido, culto, con una férrea formación política, como lo fuera don Juan Triviño Ruiz, padre del profesor Juan Triviño, don Octavio Castro Sáez, ¿cierto? Ellos fueron dándole otro rumbo al Partido Socialista, en el sentido de instruir más a la gente y de hacerlo más político y no tan social. ¿Ah? No, es decir, Y no tan apegado a la clase obrera, sino que realmente instruir y educar al pueblo. Y ahí donde tuvo el auge ese partido que llegó a tener ese bien raíz ahí en Calle Esmeralda, su imprenta y todo. No nos olvidemos también que a partir de las elecciones del año 1900, yo no soy bueno para las fechas, pero Pedro Aguirre Cerda fue elegido presidente de Chile en el año 1939. 38. 38. 25 de octubre. ¿Ya? 38,
Posteriormente vino Juan Antonio Ríos y después vino Gabriel González Videla, que son todos gobiernos que están apoyados por el Frente de Acción Popular, el Frente Popular, que adhería a la causa de los partidos socialistas que se están desarrollando, toda una lucha política y militar contra el fascismo y el nazismo en Europa. Es decir, yo creo que ahí hay que ver por qué surgen estos partidos con tanta fuerza. Ahora, habría que hacer un estudio más meticuloso de por qué tiene un desarrollo más importante en Magallanes el Partido Socialista respecto del Partido Comunista. Exacto, sí. Porque el Partido Comunista no tiene el peso electoral que llegó a tener el Partido Socialista. No, por ningún motivo. Aquí siempre el electorado favoreció al socialismo, digamos. Eso está probado, es lo que estamos diciendo. Ya. Siempre el socialismo fue mayoritario en las urnas. Ahora, ¿cuándo aparece como fuerza política la democracia cristiana? No, eso después del año 57 más o menos. ¿Ah? Cuando se crea la Falange, cuando se crea el Partido Demócrata Cristiano, creo que es el año 57 en Santiago, ¿no? Y esa misma fecha empiezan a llegar nuevos... Es decir, cuando la Falange pasa a ser democracia cristiana, empieza a tomar mucha fuerza la Acción Católica en Natales. La Acción Católica de caballeros, la Acción Católica de señora, eran épocas donde se respiraba concilio ya. Entonces había mucha intromisión de los sacerdotes en materia política, de la iglesia en materia política, post Guerra Fría. Acuérdense que en ese tiempo, cerca de los años 60, también empezó a llegar este tema de Cáritas. Entonces la iglesia tuvo mucha fuerza en ese tiempo y habían gente de Natales muy ligada a la iglesia, que recibe esto a través de la Acción Católica y comienzan a militar, a crear este Partido Demócrata Cristiano. El caso de Juan Gumas. Que es de los primeros, ¿no? Y que fue inmediatamente electo regidor demócrata cristiano, ¿cierto? Y ahí ya tenemos a otros, Manuel Suárez, Julio Alvarado y todo, ¿cierto? Pero Juan Gumas es de los fundadores de la democracia cristiana como dirigentes, ¿ah? Como dirigentes demócratas cristianos, y que ocuparon un escaño dentro del... Claro, porque hasta antes de la fundación del Partido Demócrata Cristiano, para todos aquellos jóvenes que nos ven y gente que no entiende muchas veces las raíces de los partidos, de las tendencias y las opiniones políticas que hay en Chile, los demócratas cristianos pertenecían al Partido Conservador. Y fue un ala del Partido Conservador que partió a fundar este nuevo partido que era la Falange Nacional. Y Falange, que por supuesto cuando uno habla de Falange, está un poco relacionada también con los movimientos falangistas que se daban en Europa. Incluso a los primeros demócratas cristianos se les acusa un poco de estar comprometido con todas las ideas de Mussolini y todo lo demás. Bueno, no se crea que Natales estuvo exento de las ideas nazistas. Hay una investigación que desarrollé hace poco, muy poco, respecto del movimiento nacionalsocialista nazis hitlerianos en Natales. Y justamente en este lugar donde hoy día estamos reunidos, aquí en, ¿cómo se llama esto? Ramírez, aquí en este mismo lugar, en este mismo sitio, se encontró el año 38 una cúpula de jóvenes nazistas, 16 nazistas. Aquí estaba en este lugar la usina municipal, la usina ¿de Montesino? No, primero fue de Lino Montesino, después de la compañía eléctrica de Puerto Natales, y aquí estaba la usina, que es lo que proporciona la luz, estaban los motores y todo, y se descubrió una cúpula liderada por Erico Beckman, Francisco Cardosa y otros más, y cerca de 16 personas jóvenes de 20, 30 años, y claro, que hacían sus patrullas nocturnas como jóvenes nazistas. Pero estamos hablando ¿en qué año? El 38. 37, 38 y 39.
El 39 ya termina cuando Eric Eggman se va de Natales. Se va de Natales porque por problemas también surgidos a raíz de su militancia, digamos, porque se formaron ciertas pandillas, ¿verdad?, que asolaban las noches a algunos jóvenes, ahí problemas de pandilla, digamos. Bueno, había choque entre los problemas. Los jóvenes socialistas con los jóvenes nazistas y los comunistas. Exacto, claro, con los nazistas. Claro. Y al final esto termina de la forma que se descubre que todo este problema de la cúpula nazi que se había descubierto en Natales no era tan así, algunos sí, y otros, la gran mayoría, eran financiados por Agustín Yusuf para que la compañía de alumbrado eléctrico no se vaya en quiebra, y él era el principal dueño, y también para hacer las cobranzas de la luz a los que debían, pero con banderas nazi y todo el tema. Se abrió una causa en el Tribunal de Natales y eso está aprobado, digamos, los periódicos de la época, digamos. Así terminó, interesante ver esa causa. Así terminó esa cúpula nazi que partió acá mismo en calle Ramírez. Bueno, pero siguiendo con esta cronología de la historia, hay un hecho muy importante, muy interesante de analizar, y que yo esperaba que pudiéramos estar conversando nuevamente con Nelson para verlo, porque hay un quiebre en la historia de Puerto Natales, producto de que la situación del campo y la situación de la producción ganadera se va debilitando. Incluso hay un decreto del gobierno argentino que es bien interesante porque prohíbe todo tipo de faenamiento de animales en frigoríficos que no sean los frigoríficos argentinos, y eso significa que va disminuyendo y va a disminuir abruptamente la cantidad de vacunos la cantidad de ovinos y de vacunos algunas veces que se están faenando en el frigorífico Natales. El frigorífico Natales cierra sus puertas efectivamente en el año 1948. Sí, claro, en enero y febrero del 48 se termina. La última faena fue la del 47. Pero viene apareciendo en el horizonte natalino un acontecimiento que es muy importante y que va a llevar a la población de Puerto Natales a mirar hacia el otro lado de la frontera, y es lo que vamos a desarrollar a la vuelta del programa. Productora Natales, todo en desarrollo y registros audiovisuales, grabaciones, elaboración de spot, videos corporativos, avisos publicitarios, edición. Además, producción de programas para radio, televisión y redes sociales. En Productora Natales incluimos equipo de dron para captar imágenes y fotografías de última generación. Productora Natales, la imagen del mundo en sus pantallas, PC y redes sociales. Consulte con los que saben. Mia Store, lo que estabas esperando. Una tienda 100% natalina. Encuentras vestuario de mujer y hombre, deportes, hogar, tecnología, telefonía, electrónica, computación, accesorios, juguetería, belleza, joyería, outdoor. Venta exenta de IVA. Usted elige su producto y se lo traemos en 24 horas. Mia Store. Acercamos la zona franca Natales, en la capital de Última Esperanza. Automotriz Costanera le recomienda año nuevo con baterías nuevas. Inicie el nuevo año con las baterías cargadas y que sean Solite. No olvide que estamos esperándolo en nuestros talleres con los mejores servicios. Vaya donde usted quiera, pero como siempre, con Automotriz Costanera. Ferretería Domínguez, Los Copihue 2018. Tenemos ductos en todas las medidas, enlosados para combustión lenta,
hojalatería, terminaciones para la construcción, escatillones, sombreros, reducciones, guardacalor, grifería, herramientas, artículos eléctricos, cañerías galvanizadas, difusión, balco y PVC, fitting en general. Consulte con los que saben. Ferretería Domínguez. Les espera en Los Copigües 2018. Supermercado Superfruit en Bulnes 832, 100% natalinos. En todas nuestras secciones tenemos promociones y variedad de productos. Recuerde que tenemos abastecimiento asegurado vía terrestre, marítima y aérea. En Superfruit todos los días atención de delivery, llamando a los fonos 410-249 más 569-4738-3270 o nos escribes a superfruit@hotmail.com. Superfruit piensa en usted y crecemos para toda nuestra distinguida clientela y público en general. 100% natalinos. Roda Austral es la solución. Ahora estamos en nuestra nueva dirección y nuevas instalaciones de Gabriela Mistral 591. Sí, realizamos un esfuerzo para brindarle la mejor atención que usted se merece. Tenemos todo en rodamientos, retenes, correas, crucetas, sellos mecánicos, grasas y autos de colección. Nuestro horario de atención es de 9:30 a 12:30 horas y por la jornada de la tarde de 2:30 a 7 de la tarde. Roda Austral les espera en Gabriela Mistral 591. Somos profesionales en la materia. Roda Austral es la solución. Colo Colo 2, el campeón del Barrio Alto y el campeón de su corazón, como siempre tiene novedades en todas sus secciones. Atención, para nuestros amigos extranjeros residentes, nos llegó la reconocida cerveza Zulia, la original, y muchas novedades. Además, para las mascotas tenemos gran variedad de alimentos, entre los que destacamos Pedigree y Duck Chow en bolsa de 24 kilos. En sección carnicería, chicharrón de cerdo, 3.390 pesos al kilo. Cerveza Becker, promociones imperdibles. Te invitamos a visitar nuestra sección Hogar, donde encuentras de todo. Colo Colo 2, estamos en Simón Bolívar 1537. Somos el campeón de la economía y el campeón de su corazón. Lo que estabas esperando. Por fin, una botillería a tu medida. Botillería y Mini Mercado 911. Te llevamos gratis tu pedido hasta las 23 horas. Solo zona urbana. También puedes ubicarnos en Avenida Libertad 091. Te invitamos a revisar promociones en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y prepara tu carrete. 911. Llegamos para apagar toda tu sed. Estamos conversando con Nelson Danilo Álvarez, uno de nuestros narradores e historiadores que tenemos en Puerto Natales. Y en este programa que hemos titulado Conversando la Historia, cuya idea original pertenece al director del programa, el que está manejando el conjunto de cámaras, Víctor Utreras Cárdenas. Nelson, Danilo, el 2 de abril de 1941, del año 40 en adelante, que empieza un poco, como idea un lolo de ahora, a guatear la producción del frigorífico Natales. Podríamos, más adelante vamos a desarrollar las razones de por qué, pero en la República Argentina el gobierno de Juan Domingo Perón se implementa lo que se llama una política nacional de energía.
Esta política nacional de energía consiste en que Argentina tiene que ser autosuficiente desde el punto de vista de la producción energética. Y desde Buenos Aires miran hacia el sur y ven que el único yacimiento y el único lugar donde está comprobado que hay una veta de carbón para sacar el provecho que la industria energética argentina necesitaba, era en un lugar muy lejano llamado Río Turbio, muy cercano a una ciudad llamada en Chile Puerto Natales. El 2 de abril de 1941 se inician lo que se llaman los trabajos de prospección de la mina San José en la República Argentina, en la localidad de Río Turbio. Estos trabajos de prospección, los primeros, solo cuentan con 16 operarios. Y fíjense ustedes a lo que lleva este trabajo de exploración, porque leo el Diario Austral del año 1951, y el Diario Austral de 1951 dice que trabajan alrededor de 600 chilenos en la línea férrea que va a unir a la ciudad o al yacimiento carbonífero de Río Turbio con la ciudad de Río Gallegos. Están trabajando 600 chilenos en la construcción, una línea férrea de trocha angosta, pero se habla de que en ese año se van a contratar 500 chilenos más, porque le ha sido difícil a los argentinos traer gente para que construya esta vía férrea, gente desde el norte del país. En el año 1951 dice el diario El Austral que en el yacimiento de Río Turbio, el yacimiento carbonífero que ya estaba en explotación y estaba produciendo una gran cantidad de carbón, se contratan y están trabajando 1.200 chilenos. Y 200 chilenos más en las obras camineras que necesita el mineral. En un cabildo abierto del año 1949 en la ciudad de Punta Arenas, un orador venido desde Puerto Natales dice que es necesario para darle vida a Natales no solamente que los natalinos vayan a trabajar al Turbio, sino que el carbón de Río Turbio pueda salir por un puerto en el lado chileno, en Puerto Natales. Esto en 1949. Se termina definitivamente en el año 1951 el tren que va desde Gallego a Río Turbio. Este tren tiene 270 kilómetros, cuenta con 10 estaciones. Y en 1950 se da el inicio y se inaugura el ferrocarril del cual hemos hecho mención. Un 25 de mayo como correspondía, ¿ya? Un 25 de mayo fue inaugurado, y a los 50 años de vida de Natales, en mayo de 1961, el mineral estaba produciendo 500 toneladas de carbón diarias. Estamos leyendo el diario El Austral de Natales, cuando habla a los 50 años podríamos decir, de la fundación de Natales. Está
el mineral de Río Turbio el año 1961 estaba produciendo 500 toneladas diarias, trabajaban 1.200 mineros y alrededor de 1.800 personas en superficie, de los cuales el 80% eran chilenos. ¿Qué te parece? Bueno, es una realidad que conocimos y que se sabe que es así, y que Natales, después de los años 50, empieza a depender cada vez más del mineral de Río Turbio. Es interesante lo que ocurre ahí, porque yo distribuiría la masa trabajadora en los años 40 en Natales en 3 grandes grupos. Primero, los trabajadores de campo y frigorífico, agrupados a través del sindicato de campo y frigorífico. Que seguían trabajando en Boris. Que seguían trabajando en Boris y en las estancias, en la época de faena y otros años redondos. Por otro lado, los trabajadores de Mariplaya, gente de Mariplaya, un sindicato más reducido por razones obvias, ¿cierto? Pero que son estibadores y desestibadores, que fue un sindicato sumamente fuerte, con ideas más allegadas al Partido Radical. Ya la gran masa trabajadora del sindicato Mariplaya estaba en el Partido Radical. Y otros tercio de la masa distribuida entre comerciantes, empleados públicos o trabajadores industriales, pequeños industriales, a través de aserraderos, venta de corta de madera, carreteros, etc. ¿Y qué ocurre? Ocurre que después del año 48, cuando se cierra el frigorífico, tenemos que agregar una cuarta parte, un cuarto segmento de masa trabajadora, que serían todos estos obreros, carniceros, matarifes, etcétera, del frigorífico Natales, que al verse cesante, en su gran mayoría chilenos provenientes de la zona central y de Chiloé principalmente, ¿qué hacen? O volverse a su tierra, donde Chiloé en esos años no presentaba ninguna expectativa económica, o volverse mineros y mirar hacia la Argentina. Es decir, es importante lo que se produce ahí, porque hay una transformación del campesino, de la persona que está trabajando en el campo y está trabajando en los mataderos y frigoríficos, y se produce una reconversión. La gente de campo no sufrió problemas. Ya el problema se dio solamente a la gente del frigorífico. Y se transforman en mineros. Se transforman en mineros que nunca han trabajado en minas, y en Chile no es un país donde... Por eso te digo, yo digo, hay que dar gracias al temple de la gente que vino de Chiloé, claro, que fue rápidamente... se reconvirtió. Se reconvirtió. Es lo que está pasando ahora, que gente que quedó sin trabajo por la pandemia ha tenido que empezar emprendimientos en su casa, digamos. O gente del turismo que se ha ido a trabajar a las salmoneras. Exacto, es lo mismo, es parecido. Fíjese que yo hace unos 15 años, 20 años atrás, hablaba con una distinguida dama de la sociedad natalina, que ya está fallecida, y bordeaba ella en ese tiempo los 90 años, y yo le decía, ¿cuál es el peor momento que usted vio históricamente en Natales? Y ella decía que era el cierre del frigorífico Natales, por la desesperación que trajo. Si usted lee los diarios de la época, la desesperación es terrible, aun cuando esto ya era una crónica de una muerte anunciada. ¿Y por qué? Porque ya desde el año 41, 42 ya se veía que en cualquier momento el frigorífico cerraba, las conversaciones cada vez eran más tensas entre el gobierno y la compañía Frigorífico Natales para que el frigorífico no cierre. Se decía ya esta va a ser la última faena. Se venía anunciando a través de los diarios y a través de los documentos. No hay que olvidar que la compañía Frigorífico Natales es totalmente distinta a la explotadora. Aun cuando pueden haber socios comunes, pero es una sociedad totalmente distinta. ¿Ya? Entonces, mucho más chica, con un solo frigorífico y sin mayor capital que el frigorífico Natales. Pero este frigorífico se dedicaba fundamentalmente a faenar ovinos que venían de la República Argentina. Ese era el gran problema, claro. La explotadora tenía su propio frigorífico, la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, tenía su propio frigorífico, que era el frigorífico Boris. Entonces, ¿qué otras estancias acá habían? Casi no habían. Los pequeños ganaderos no llevaban sus animales a beneficiar los frigoríficos. Entonces tenía que trabajarse con los animales de las estancias de la provincia de Santa Cruz, o sea, cerca de Gallego y del Turbio, que venían en grandes arreos
En ese tiempo era impensado movilizar animales a través de camiones. Una, porque no existían vehículos de esas dimensiones como existen hoy, y también porque eran demasiada la cantidad de animales. Entonces el problema se traían arreos desde el lago Viedma. Sí, y del lago argentino también. Lago argentino ahí en Calafate, hasta del lago San Martín se traían animales. ¿Cómo se llama hoy día por el lado chileno? General Carrera. Siempre se le dijo el lago San Martín a todo, pero después lago General Carrera por el lado chileno. Comprenderá usted que el frigorífico Natales siempre fue en desventaja, porque los animales, producto de los grandes arreos, venían enfermos o desmejorados, animales sumamente flacos. Entonces la exportación que hacía el frigorífico de carnes que hacía el frigorífico Natales no se asemejaba ni le hacía mella a la del frigorífico Boris, digamos, que eran animales más robustos, con mejores pastos, que en breves distancias. Entonces el frigorífico Natales, no puedo decir que trabajó a pérdida, pero que siempre fue el hermano pobre del frigorífico Boris, ¿ya? Entonces por eso hablo de la crónica de una muerte anunciada. Pero tienen que haber habido capitales fuertes como para poder mantenerse. ¿En qué año empezó a trabajar el frigorífico? Sí. ¿El año 1920? Se empieza a construir el 18 y se inaugura el 20, pero ya el 23 cae en quiebra por primera vez. Tienes razón. Y el 24, los mismos hermanos Brown, junto a otros inversionistas, vuelven a comprar, a rematar ese frigorífico y vuelven a ponerlo a trabajar. Pero ya si trabajaba con animales de la provincia de Santa Cruz en Argentina, este decreto del presidente Perón de que ningún animal en pie pueda salir de territorio argentino, le puso el candado al frigorífico Natales, ¿no? La lápida. Pero lo que tú dices, conversando con esta señora ya de algunos años, que vivió la desesperanza que se produjo en Puerto Natales con el cierre del frigorífico Natales el año 1948. Pero vino esto otro, la apertura y el desarrollo de la industria minera del carbón en Río Turbio, a través del yacimiento San José. Fíjese que es importante destacar, para que sepa la comunidad, que el tema de carbón no era ajeno a Natales. No era una idea nueva, no era una epifanía que se le ocurrió a alguien en Argentina y que acá no. No nos vamos a remontar tan atrás y empezar a hablar de Ramón Lista y todo eso. No vamos a hablar de eso, ni Agustín del Castillo, ¿cierto? Sino que vamos a hablar del año 25, 24, 25 más o menos, cuando el juez de la época en Natales, don Gustavo Montero Rojas, con su secretario don Nivaldo Villalón y otros inversionistas de la época, Alfredo Traut, Víctor Larenas Carmona y otros, empiezan a pedir las primeras concesiones mineras a los faldeos del Dorotea o en las inmediaciones del Cerro Dorotea para explotar una mina de carbón. Lo que se llamó la mina chilena, ¿no? Posteriormente, claro. Después eso lo compra Vicente Félix Serán y después, bueno, ya al último termina con el señor Rodríguez, ¿no? Que eso ya es historia conocida. Además, también cerca de la Sierra Baguales también se había pensado hacer un experimento de explotación de vetas de carbón, y el único que, bueno, y después prosperó también otro intento el año 43, 42 y 43 entre don Lorenzo Mella, don Floridor Sobarzo y don Juan Bautista Díaz, que ellos efectivamente en las cercanías de Chorrillo Picana abren la mina Tres Pasos el año 43 y la tuvieron en explotación la temporada del 43 y la temporada del 44 con cerca de 30 operarios, ¿no? ¿A quién le vendían carbón? ¿Al frigorífico o a los barcos que llegaban a cargar? Bueno, el frigorífico... Porque parece que el carbón que se produce acá es un carbón que se llama subbituminoso, que no tiene la suficiente caloría como para ser usado en calderas de alta presión como son
las calderas de los barcos, ¿no? Bueno, esa fue una de las razones por la cual no fuera muy apetecido, ¿cierto? Y en ese tiempo no existían, usted tiene que pensar que estamos hablando del año 43, Corfo empieza el año 39, entonces no habían todas estas ayudas que hay hoy día para proyectos y todas estas cosas que respalden o que financien inversiones de proyectos privados. Entonces, el carbón... un señor Davison, don Marco Davison Bascur, de Punta Arenas, que era un eminente químico magallánico, él les hizo las mediciones a Juan Bautista Díaz del carbón y no fueron muy alentadores los informes, entonces por eso tampoco pudo prosperar. Pero sí en la Argentina, como por eso usted decía, todo este aparataje estatal se centró ahí y por eso tanto la explotación de carbón en Dorotea y la explotación de carbón en Tres Pasos no prosperó, que al final es el mismo manto, es el mismo manto de carbón que se extiende desde el... Isla Riesco. Bueno, Isla Riesco, bajando acá por Senostrucción, ¿cierto? Sí. Y ahí en el río Hollenberg o sector de Balmaceda y se viene por Domestre, pasa por Natales y va hasta el Dorotea y va por este lado Laguna Figueroa y Tres Pasos y hasta terminar allá en Sierra Baguales. Sí, el lado argentino es el turbio. El tema del carbón, el carbón en Última Esperanza y en Magallanes en general es un tema bien interesante que lo vamos a seguir tocando cuando volvamos de la pausa que es habitual para darle gracias a nuestros auspiciadores. Productores Natales, todo en desarrollo y registros audiovisuales, grabaciones, elaboración de spot, videos corporativos, avisos publicitarios, edición, además producción de programas para radio, televisión y redes sociales. En Productores Natales incluimos equipo de dron para captar imágenes y fotografías de última generación. Productores Natales, la imagen del mundo en sus pantallas, PC y redes sociales. Consulte con los que saben. Mia Store, lo que estabas esperando. Una tienda 100% natalina. Encuentras vestuario de mujer y hombre, deportes, hogar, tecnología, telefonía, electrónica, computación, accesorios, juguetería, belleza, joyería, outdoor. Venta exenta de IVA. Usted elige su producto y se lo traemos en 24 horas. Mia Store. Acercamos la zona franca Natales, en la capital de Última Esperanza. Automotriz Costanera le recomienda año nuevo con baterías nuevas. Inicie el nuevo año con las baterías cargadas y que sean Solite. No olvide que estamos esperándolo en nuestros talleres con los mejores servicios. Vaya donde usted quiera, pero como siempre, con Automotriz Costanera. Ferretería Domínguez, Los Copihue 2018. Tenemos ductos en todas las medidas, enlosados para combustión lenta, hojalatería, terminaciones para la construcción, escatillones, sombreros, reducciones, guardacalor, grifería, herramientas, artículos eléctricos, cañerías galvanizadas, difusión, balco y PVC, fitting en general. Consulte con los que saben. Ferretería Domínguez. Les espera en Los Copihue 2018. Supermercado Superfruit en Bulnes 832, 100% natalinos. En todas nuestras secciones tenemos promociones y variedad de productos. Recuerde que tenemos abastecimiento asegurado, vía terrestre, marítima y aérea. En Superfruit todos los días atención de delivery, llamando a los fonos 410-249 más 569-4738-3270 o nos escribes a superfruit@hotmail.com. Superfruit piensa en usted y crecemos para toda nuestra distinguida clientela y público en general, 100% natalinos. Roda Austral es la solución. Ahora estamos en nuestra nueva dirección y nuevas instalaciones de Gabriela Mistral 591. Sí, realizamos un esfuerzo para brindarle la mejor atención que usted se merece. Tenemos todo en rodamientos, retenes, correas, crucetas, sellos mecánicos, grasas y autos de colección. Nuestro horario de atención es de 9:30 a 12:30 horas y por la jornada de la tarde de 2:30 a 7 de la tarde.
Roda Austral les espera en Gabriela Mistral 591. Somos profesionales en la materia. Roda Austral es la solución. Colo Colo 2, el campeón del barrio alto y el campeón de su corazón, como siempre tiene novedades en todas sus secciones. Atención, para nuestros amigos extranjeros residentes, nos llegó la reconocida cerveza Zulia, la original, y muchas novedades. Además, para las mascotas tenemos gran variedad de alimentos, entre los que destacamos Pedigree y Duck Chow en bolsa de 24 kilos. En sección carnicería, chicharrón de cerdo, 3.390 pesos al kilo. Cerveza Becker, promociones imperdibles. Te invitamos a visitar nuestra sección Hogar, donde encuentras de todo. Colo Colo 2, estamos en Simón Bolívar 1537. Somos el campeón de la economía y el campeón de su corazón. Lo que estabas esperando. Por fin, una botillería a tu medida. Botillería y Mini Mercado 911. Te llevamos gratis tu pedido hasta las 23 horas. Solo zona urbana. También puedes ubicarnos en Avenida Libertad 091. Te invitamos a revisar promociones en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, y prepara tu carrete. 911. Llegamos para apagar toda tu sed. Nelson, estábamos conversando sobre lo que significa el cambio social, el cambio de esta sociedad natalina que se desarrolla en sus primeros años en base a la vida alrededor de los campos y de los frigoríficos y de la gran riqueza que es la lana, que es la carne y que son las ovejas. En el año 1940 se produce un brusco quiebre de la economía natalina y pasamos a ser lo que fuimos durante muchos años, estimado televidente, un apéndice económico de la República Argentina. Una ciudad dormitorio, Natales. Claro, con todas las características que tiene una ciudad dormitorio, y se da nuevamente el gran problema. Cuando la explotadora empieza a explotar los campos de última esperanza y empieza a instalar los frigoríficos, desde el punto de vista social y sociológico, estos son territorios de hombres solos. Y resulta que después viene la explotación del carbón a partir del año 1950, cuando ya se rompen los récords de producción de carbón en adelante, ¿ya? También la llegada de hombres solos. Entonces Natales se transforma en un dormitorio de última esperanza. La vida en Puerto Natales gira alrededor de los servicios. Y estos hombres solos que llegan necesitan servicios, y ahí el desarrollo de barrios importantes en Puerto Natales que tienen que ver con el divertimiento y como dicen los argentinos, con la joda. Los boliches. Mira, yo le voy a informar a nuestros televidentes que tú recopilaste los escritos de un famoso escritor chileno que estaba muy escondido, que la verdad es que hay que darte las gracias a ti para volverlo a sacar del sumergimiento que está sometido. Este escritor Pérez Fanjul. Santiago Pérez Fanjul. Él, yo diría que es quien escribe y describe la historia de aquellos años tormentosos de cuando Puerto Natales era el dormitorio de Río Turbio y era un territorio
seguía siendo un dormitorio de hombres solos. ¿De dónde salió la idea de sacar a flote ¿A Santiago Pérez? a este personaje que es tan importante? ¿Quiere que le diga la firme, la verdad, la verdad? Siempre en mi casa, bueno, muchos de ustedes saben que yo provengo de una de las familias más antiguas del pueblo. Nosotros estamos del año 9 en Natales, o sea, 112 años ya. Y mis tías bisabuelas ya siempre hablaban, y los tíos, y se conversaba y todo. Tíos que yo tendría 10 años, los tíos tendrían 90. Entonces siempre se hablaba, todos fallecidos ya. Y hablaban de las chiquillas Pérez, los chiquillos Pérez, y los Iglesias, y los Arteaga, y los Soto, y los Sobarzo, etc. Y los Pérez, siempre las chiquillas Pérez, los chiquillos Pérez, y los Pérez Fanjul. Y cuando se hablaba de Santiago Pérez Fanjul, no, si ese era borrachín, decían, y le gustaban los quilombos. ¿Se acuerdan que una palabra argentina que se usa mucho acá? Le gustaban los quilombos. Entonces, bueno, ya siempre quedó con eso, pero después cuando yo empecé a investigar más en la historia de Natales, veía que Santiago Pérez escribía mucho, era corresponsal de diarios, fue secretario de Natales, ganaba todos los certámenes de canto a la reina, era poeta y escribía cuentos, pero diseminados por ahí en algún diario. Un personaje. Un personaje, pero siempre con esto de que no, que él era como la oveja negra, digamos, de la familia Pérez, que era una familia muy distinguida. Acá el padre era contador del frigorífico Natales, las hermanas pertenecían a la sociedad natalina de la época, casaron muy bien también. Y entonces en Santiago, en casa de las hermanas Hirschman, la hija, doña Irela Mancilla Hirschman, fue azafata muchos años, la primera auxiliar de vuelo de Magallanes, etc. En casa de doña Meiji y doña Cristina Hirschman, un día nos enteramos, ¿cierto? Estando yo radicado en Santiago, ya habían muerto las hermanas Hirschman, estaba doña Irela Mancilla Hirschman. Me entero del fallecimiento de una amiga, que también fue amiga mía, doña Isabel Pérez Fanjul. Lita le decíamos nosotros, la Lita Pérez. Bueno, asistimos al velatorio, al funeral y todo, y conversando con más gente de Natales, doña Olguita Reyes, madre de Justo Alarcón, que fue muchos años director de la Biblioteca Nacional en Santiago, natalina. Primo del actor. Sobrino de Luis Alarcón, y varias otras damas de Natales y amigos mayores, muy mayores. Conversábamos, oye, y nuestra amiga Lita Pérez no habrá tenido recortes o escritos de su hermano, de Santiago Pérez, que Santiago Pérez murió el año 52 a todo esto de tuberculosis, con 38 años nada más. Entonces llega y me dice, bueno, pero llama a la hija. Pero si nadie sabía que Santiago Pérez tuvo una hija. No, si tiene una hija y vive en Estados Unidos. Bueno, a todo esto la contacto, para hacer el cuento más corto. Ella se alegra mucho de que en Natales se hable de su padre y me envía una caja con documentos escritos. Yo además tenía otros que había recopilado a través de muchos años. Eso hizo que me tuviera que trasladar constantemente a la Biblioteca Nacional a buscar más, a revisar más artículos, más diarios, y llegar a la concreción de un libro de cerca de 400 páginas, donde ahí agradezco a mi gran amigo Giovanni Torteroglio, quien gustosamente presentó esto, un proyecto FNDR, y pudimos publicar la antología literaria de Santiago Pérez, todos sus cuentos, poesías, novelas, crónicas, ahí donde se burla de muchas cosas que pasan acá en Natales. Bueno, yo leí el libro y la verdad es que me encantaron las 4 primeras crónicas que tú traspasas al libro, y habla de todo este problema social que son los hombres solos y las mujeres que llegan a trabajar en los lugares estos de diversión. Los cabarets. Claro, los cabarets. No había disco, así que lo único que habían eran los cabarets. ¿No? Las discotecas no existían. Entonces, en el cabaret era salón de baile, lugares de atención de prostitutas o bares también se tomaba también. Entonces, todo eso se hacía alrededor del cabaret, digamos, los de la calle O'Higgins y calle Prat. Muy, muy interesante esa parte, digamos. Como usted dice, Santiago Pérez los describe muy bien a través de vivencias que él tuvo, ¿no? Y por eso es que
y por eso retomo lo que decían los tíos, las tías. Claro, al final yo creo que él lo que hacía era frecuentar esos lugares para desentrañar el aspecto sociológico que ocurría allí, poder tener inspiración para sus cuentos, más que por un afán de despilfarro, fiesta o jarana, como le criticaban sus contemporáneos. De hecho, eso le valió a él una gran pena de amor con una señorita de acá de Natales, que tuvo que irse de Natales él por esa afección, por esa pena, y se fue de Natales, se radicó en Punta Arenas, y después él es el que se lleva a Osvaldo Beckman. No es Osvaldo Beckman el que salta al estrellato en Punta Arenas y se consolida como escritor, sino que justamente es Santiago Pérez quien se va a Punta Arenas a trabajar en el diario La Verdad con don Hugo Daudet Jofré, y después pasan en agosto de ese mismo año a fundar la Prensa Austral, y después de eso, al año siguiente, ahí es Santiago Pérez quien se lleva a su ex socio Osvaldo Beckman a trabajar a Punta Arenas. Pero desgraciadamente este libro cayó en manos de un fondo, o felizmente para ti, y te lo pudieron publicar. Pero el problema es que yo no sé por qué traba. Estos libros no se pueden comercializar, por lo tanto no pueden pasar al gran público que quiere tener acceso a ellos. El caso del libro que tú publicaste, la verdad es que ha quedado en círculos muy cerrados de Natales, porque no se puede hacer oferta pública de él, no sé hasta cuándo. No, efectivamente, según las bases no se pueden vender. Entonces yo lo que hice fue entregar todos los ejemplares al Club Natales, porque Santiago Pérez fue muchos años secretario del club, fue un entusiasta socio, fue delegado en Punta Arenas del Club Natales también. Entonces lo que yo hice fue entregarlos al Club Natales para que el club los distribuya. Se distribuyeron a varias bibliotecas. El club todavía, en las bodegas donde están guardados los bienes del club, todavía tenemos hartos ejemplares ahí a disposición de la comunidad. Pero ¿cuándo la gente va a poder tener acceso a comprar el libro? Bueno, a venderlo nosotros no podemos venderlo porque la ley lo prohíbe. Entonces lo único que podemos hacer es te das cuenta que regalarlos nomás, pero tampoco podemos ponernos en la esquina de la plaza a regalarlo. Entonces, yo lo recomiendo, estimado. Quienes estén interesados que nos ubiquen, nosotros les gustosamente le podemos entregar un ejemplar. Estimados televidentes, yo recomiendo el libro como sociólogo y un poco interesado en cubrir cuáles eran las características de la vida social de Puerto Natales entre los años 30 y 50, donde se da este aparecimiento de una sociedad dormitorio de hombres solos. Encuentro que es sumamente interesante lo que logra transmitirnos Pérez Fanjul de sus vivencias que tuvo en aquella época. Por lo tanto, Nelson, ¿es posible que si hay gente interesada en leer el libro se puedan dirigir a ti? Sí, claro, con todo gusto, con todo gusto. Si lo que no hemos querido es entregarlo para quienes, entregarlo masivamente, porque si no puede haber gente que no le interese, porque no es entregar folletos, ¿me entiendes? Sino que quienes estén interesados, claramente que nos contacten y gustoso nosotros haremos entregar algún ejemplar. Pero yo por eso te planteo, Natales se llena por lo tanto de cantinas, quilombos, garitos, etcétera, etcétera, porque existe la necesidad de hacer de esta ciudad una ciudad de ocio, para que la gente se venga a divertir. No solamente llegaban los obreros chilenos a departir en esto, además ahí se departía, era un sitio de reunión. Es lo que digo, lo que decía hace un rato, no es solamente un tema sexual como pudiera tomarse hoy día, sino que también, claro, ejercían la labor de cantina también, de salón de baile, de diversión, de juego. Lo que diríamos hoy día un pub estaba ahí, lo que diríamos hoy día una discoteca está ahí. En fin. Lo otro que es importante considerar, que como no había altoparlantes ni música grabada, cada uno de estos establecimientos tenía que tener una orquesta. Ah, claro. Entonces ahí viene la proliferación
de artistas que se dedican al oficio de tocar, por ejemplo, un instrumento tan difícil como es el bandoneón, que era muy atingente a la época por la gran cantidad de pedidos, me imagino, que llegaban de aquellos clientes que venían de Río Turbio y que eran argentinos. Bueno, claro, las orquestas típicas en la Argentina, que bandoneón, guitarra, ¿cierto? Entonces, claro, eso, piano, entonces eso también vino para acá, digamos. Y era dable ver, sobre todo en los años 50, orquestas de acordeón, guitarra y batería, o otras, como dice usted. ¿Se acuerda que usted entrevistó a Alberto Ojeda, que fue uno de los últimos bandoneonistas en Natales, ¿se acuerda? Sí, fue una entrevista muy interesante. Lástima que después él cayó enfermo y no pudimos sacarle mayor información, pero él tenía bastante información. Incluso cuando yo lo entrevisté, era capaz de nombrar cada uno de los grupos musicales que hay en estos establecimientos, en las casas de prostitución, ¿ya? Y los instrumentos que cada uno de ellos tocaba. Cada uno tocaba, claro. Sí. Habían famosos acá. Hasta trompetistas habían algunos en algunas trompetistas casas. Y saxofonistas. Había un señor Puratich que era saxofonista, ¿no? Bueno, no sé, Benedicto Puratich era un bandoneonista, pero no sé si de tocar en esos lugares, porque no todos los músicos tocaban también ahí, también había una cierta selección o separación entre el músico de esos lugares al músico que tocaba en otros lados, digamos, y otro tipo de Bueno, y instrumentos. también eran famosas. Eso llevó también a que los músicos del año 50 crearan su propio sindicato, que se llamaba el Centro Musical Santa Cecilia, o Sindicato de Músicos Santa Cecilia, donde ellos, como una agrupación, se reunían todos los músicos y ellos tenían inclusive hasta su propio tarifario y sus propias condiciones para que no haya competencia desleal entre ellos. Pero yo te voy a decir algo más. Y en aquellos tiempos también, como se necesitaba que la población se divirtiera los fines de semana, se daban mucho los bailes en los clubes sociales. Claro. Y de ahí apareció aquella cuestión del baile del pensamiento libre. Con derecho a chocolatería. Con derecho a chocolatería. Y después había se hacía otra acción dentro del baile, ¿ya? Ese era uno, y el otro yo no recuerdo, pero parece que el pensamiento libre era cuando las niñas de la época sacaban a bailar a los varones. Era un momento nomás del baile, porque era un momento, en ese tiempo era mal visto que la mujer saca a bailar al hombre, entonces era un momento que se llamaba el pensamiento libre, que se anunciaba con la batería, ¿cierto? Un toque de pensamiento libre. Entonces salía la señorita. Estamos hablando que en los clubes sociales, estimados televidentes, no en los lugares estos, claro, en las casas. En los bailes sociales, claro, en los clubes, la sociedad de socorros mutuos, en el centro de la sociedad de madre de familia, los bomberos. Entonces, pensamiento libre, salía la señorita a sacar a un joven de su agrado a bailar. Y después eso con derecho a chocolatería. ¿Por qué? Porque iban a un lugar, un mesón así como este, donde habían chocolates y cosas, y ella, por el hecho de haberle dado la gracia al joven de haber bailado con ella, él tenía que convidarle un chocolate. Bueno, ese no fue el tiempo. Habríamos podido seguir conversando mucho más sobre el tema. Yo creo que bien vale una tercera invitación a Nelson Danilo, o a lo mejor nos quedamos acá los dos como comentaristas fijos de este programa que hemos titulado Conversando la historia. Le agradecemos la predisposición de usted a ver este programa y a empaparse del espíritu que queremos entregarle a él en el sentido de transmitir las vivencias de esta sociedad natalina. Muy agradecido y será hasta una próxima oportunidad.